Vamos a ir al versículo 10, Filipenses 1. Dice la palabra: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que seáis sinceros e irreprensibles. Dice Pablo, hermanos, para que aprueben lo mejor. Pero ¿cómo apruebo yo algo? ¿Cómo apruebo? No pruebo, sino apruebo algo yo. Y sobre todo los temas espirituales, los temas doctrinales. Bueno, hermanos, usando el discernimiento de espíritus. Como nos decía Pablo en el versículo anterior, con ese entendimiento, con esa ciencia, con ese conocimiento. Hermanos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y me refiero en términos doctrinales. No todo lo que brilla es oro. Hablábamos hace unos días con Andrea y analizábamos un poco la situación actual de las corrientes teológicas, si se le puede llamar así. Y es impresionante, hermanos, cómo se ha desviado el evangelio, ¿verdad? Si no es doctrinas cerradas, es temas de dinero, ¿verdad? Y algunos, y aquí estoy profundizando un montón, hermanos, porque algunos, aunque no predican herejías, pero es un interés y un amor al dinero, hermanos, pero descomunal totalmente. Es algo impresionante, impresionante lo que está pasando. Y entonces casi se vuelve una herejía. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo: mira, cuídate de amar tanto el dinero. Porque raíz, comienzo de todos los males es, ¿qué, hermanos? El amor al dinero. No es el pisto, hermanos. Yo me siento contento cuando veo 3 cifras en mi billetera, más que cuando tengo 2 nada más. El dinero es bueno, pero la palabra, Pablo le dice: cuídate de amar tanto el dinero. O sea, en otras palabras, hermanos, de que el dinero se vuelva, ¿tú qué? Tu motor, tu razón de vivir. ¿Pero por qué? Diría Timoteo siendo un joven. Bueno, Pablo le dice: cuídate, porque por ese amor al dinero muchos se desviaron. Y la consecuencia de desviarse es que han padecido muchos males. Es tremendo. Y hermanos, aunque no se hablen algunas veces herejías en algunos lugares, pero el amor al dinero, otra situación que está ocurriendo, esa hambre de ser influencia, ¿no? Y ser influencia, y ser influencia, y ser influencia. Anoche escuchábamos una entrevista de unos jóvenes todavía que son, él se llama Jonathan y ella es Sara Jerez. Ellos son los que escribieron Eres el Dios que adoramos, todopoderoso. Bueno, y entonces ellos tienen 5 niños, hermanos. Bueno, 6 tienen ya. Señor les ayude, oremos por ellos, hermanos. Tienen 6 niños y les preguntan cómo pueden equilibrar el ministerio, la familia, la iglesia, porque él es pastor de una iglesia. Y solo suspiran, ¿verdad? Y dicen: Dios mío. Y ellos dan el ejemplo tremendo y dicen cómo muchos hoy se han enfocado en tratar de alcanzar tanto al mundo, quiero decir, a la iglesia. Escriben canciones, ¿para qué? Para que la iglesia sea bendecida, pero su familia está en la cuerda floja. Pero la enseñanza a los hijos está en la cuerda floja. Pero los padres salen de la casa, dejan al niño dormido, vuelven y lo encuentran dormido y lo ven crecer dormido, ¿verdad? Hermanos, y el enemigo encima se ha aprovechado de la negligencia de muchos por el afán, como lo dice Jesús en Mateo 6. Ese afán, hermanos,
de ser influencer, de alcanzar, de llegar a más y más. Y tengo que hablarlo con la verdad, se ha convertido también en una corriente incorrecta dentro del Evangelio del Señor. Por eso, hermanos, Pablo es tan profundo con palabras sencillas para que aprueben lo mejor. A mí me entristece, estoy casado con una psicóloga, el Señor sabía que yo necesitaba una psicóloga en mi vida. Ya decía yo que no se iban a quedar callados. Y yo le pregunto a Andrea, y se lo he preguntado a Daniel, que también es psicólogo, y hasta hemos hablado con él. Yo le digo, por qué, Daniel, a la gente pareciera que le gusta que lo estén fregando? Pareciera que hay gente que funciona más cuando lo están dañando. ¿Cierto o no, Daniel? ¿Hemos hablado de eso? Hay gente que se congrega, hermanos, que son tan fieles a un tipo o a un líder que los está humillando, que los está avergonzando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es sencillo, la identidad no existe. Cuando usted y yo, hermanos, encontramos nuestra identidad en Cristo, porque aquí hay ingenieros, aquí hay maestros, hay profesionales, hay gente con muchos talentos, pero si no tenemos la identidad en Cristo, nos hacen y deshacen. Y pareciera, y yo le he preguntado 100 veces a Andrea, ¿por qué? ¿Por qué tantos se fueron de Sublime Gracia? ¿Por qué? ¿Por qué si los tratábamos bien, si Edgardo se levanta y saluda uno por uno y todos se abrazan y todo? ¿Por qué? ¿Por qué se van a lugares donde les exigen y los hacen llegar a 3 veces a ensayar a los músicos? ¿Y por qué, hermanos? Perdónenme que me desahogue con ustedes, pero son preguntas que no encuentro respuesta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué a la gente pareciera que les encanta que los estén martirizando? ¿Lo han visto por ahí en algún lado? Se lo han preguntado a veces también. Y encima ni les pagan, ¿verdad? Todavía con un jefe que le paga a uno, pues por último, que tampoco uno debe dejarse tanto. Siempre lo diré, somos mansos, hermanos. Hasta ahí. Somos mansos, ¿verdad? Tratamos, pero no debemos ser, hermanos. Exacto, lo que están pensando exactamente es, ¿por qué? Por nuestra identidad en Cristo. No. Pero bueno, tendríamos que hablar desde la infancia, ¿verdad, Daniel? La formación, tendríamos que hablar de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué me hace dependiente? ¿Qué me hace codependiente? Y yo tengo una maestría en eso, hermanos. 10 años pasé así, en un lugar. Pero otro día, primero Dios. Entonces Pablo nos dice, aprueben lo mejor, a fin de que sean, ¿qué dice? Sinceros. ¿Y qué más? Irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? Bueno, irreprensible viene de no ser reprendido, ¿verdad? Ser irreprensibles. O sea, hermanos, lo mejor portados posible, ¿verdad? Lo mejor, caminando de la mejor manera con el Señor. Y aquí lo había escrito yo, la iglesia carece, hermanos, de discernimiento y de conocimiento o de ciencia. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, dame discernimiento de espíritu? Yo no me acuerdo. Porque también oramos mucho por cosas materiales, por salud. Está bien, está muy bien, es válido. Pero hermanos, pidámosle al Señor por discernimiento, hermanos. Urge
urge el discernimiento, urge el conocimiento. Miren, el conocimiento de la palabra solo se puede obtener ¿cómo? Leyéndola, ¿verdad? Escudriñándola. No hay donde perderse. Pero si usted solo lee y lee y lee, y si usted está en un plan de la Biblia de lectura por un año, lo felicito. Pero si usted solo lo hace por cumplir con el plan, usted se está llenando de información nada más. Y la información solo me sirve para saber, no para vivir. Y cuando yo leo la palabra, escudriño, la estudio, me detengo y digo, ay, ve. Entonces ya estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces ya no solo leo para obtener una meta, ni para obtener información, porque la información es buena, sino que también leo para obtener conocimiento. Pero el discernimiento de espíritus no lo obtengo aprendiéndome el Salmo 91. Porque me puedo aprender el Salmo 91, pero solo decirlo por decirlo. El discernimiento, hermanos, se obtiene ¿de qué manera, hermanos? Siendo llenos, pero de verdad. No es emocional, siendo llenos del Espíritu Santo. Y es que hoy el concepto de llenos del Espíritu Santo, ¿qué es, hermanos? Pasen al frente, ¿verdad? Voy a ponerle las manos y como mínimo tienes que caerte, mínimo. O hablar en lenguas. Y llorar, esa es fundamental, llorar. Puede ser, yo no soy quien para limitar lo que Dios quiera hacer. Pero si yo pasé al frente, lloré, me caí, hablé en lenguas, y cuando salgo del culto, hermanos, salí igual o peor, entonces no hubo nada, ¿verdad? ¿Qué hubo, hermanos? Un momento emocional que me transportó a saber a dónde, pero fue un momento emocional. Y quedé lindo para la foto también. Y quedé lindo para los que me vieron, wow, qué lindo el hermano Carlos, ¿cómo pasó y fue lleno? No fue lleno, tuvo un momento emocional. No, hermanos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El discernimiento se obtiene siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hermanos, siendo primeros, como dice Pablo, sinceros. Ahí lo dice. Sinceros e irreprensibles. Tengo que ser sincero. Por eso yo le hablo más a ustedes de mis problemas que de mis éxitos. De mis sentimientos malos que de mis sentimientos buenos. Porque ese soy yo. Soy sincero con ustedes. Hermanos, y sinceros con Dios. La persona que le dice, Señor, yo no puedo solo. Ah, qué lindo, hermanos. Señor, ayúdame. Señor, sabes que me cuesta perdonar. Sabes que me cuesta quedarme callado. Sabes que me cuesta esto, que me cuesta lo otro. Hermanos amados, entonces estamos entendiendo. Estamos diciéndole, bueno, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, tú aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice, ve al templo, ¿verdad? Pasa al frente. No, tú aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Y claro, hermanos, ahí Pablo habla de la imposición de manos. Cuando yo oro por alguien poniéndole las manos, que por cierto la Biblia dice que no nos dejemos poner las manos de cualquiera. Poniendo las manos, hasta eso me ayuda el discernimiento. Una persona responsable, llena de la presencia del Señor. Hermano, todo es lo mismo. Lo que pasa es que yo no sé por qué le hemos cambiado tanto el nombre a todo, pero es lo mismo. Unción es lo mismo que presencia de Dios. Pero yo tengo más unción que ustedes. ¿Cuántas veces no le dicen a uno, qué nivel de unción? Hermano, no hay niveles de unción. La unción es una sola. O la tienes o no la tienes. Simplemente que las asignaciones que Dios nos ha dado son diferentes. Algunos Dios nos ha puesto a predicar en púlpito, a otros no. Otros los ha puesto a predicar en sus trabajos. Yo no tengo un trabajo secular. Hermanos,
Lo único que cambia son las asignaciones, pero la unción es la misma. La presencia de Dios no tiene variantes. No es COVID, hermanos. La presencia de Dios no tiene variaciones, es una sola. O está contigo o no está. Es sencillo, no hay donde perderse. Bueno, el verso 11, hermanos, dice, llenos, qué maravilla, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuáles son los frutos de justicia, hermanos? Vamos a verlo acá. Vamos a ir a Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver desde el 7, Daniel, por favor. Desde el 7. Vamos a ver. ¿Lo tienen? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces no hay donde perderse, hermanos. A más disciplinados y más frutos de justicia. En resumen, ¿cuántos se alegran, hermano? ¿Cuántos quieren ser disciplinados por Dios? Vamos, hermanos, sonrían. Vamos, levanten. Qué maravilla es que el mismo escritor hebreo dice, pareciera que duele mucho, ¿verdad? Y duele, hermanos. No es fácil. Pero, dice el escritor de Hebreos, ¿qué hijo es aquel al que el padre que lo ama no lo disciplina? ¿Cuántos nos hemos portado mal alguna vez? Una vez. ¿Cuántos hemos llegado a la cama diciendo hoy sí, mano? Me merezco lo que venga. ¿Cuántos alguna vez? Una vez en la vida. Solo una. Solo una vez, Nito. Una, ok. ¿Y cuántos en ese momento, con el discernimiento, con la llenura del Espíritu Santo? Es que, hermanos, hay cosas que no entenderemos jamás si no es solamente con el discernimiento que da el Espíritu Santo. Por eso hay gente caminando en las iglesias, va, viene, pasa todos los domingos a orar por lo mismo, tiene las mismas preguntas. ¿Por qué, hermanos? Porque solo tienen información. Pero cuando usted la riega, cuando yo la riego feo, cuando peco, llego a mi cama o me encierro en el baño, me siento ahí en el trono o me arrodillo o lo que sea, hermanos, y ahí yo digo, Señor, te he fallado. Primer fruto de justicia, reconocer. Señor, te he fallado. Perdóname. Y estoy aquí. Merezco, Señor, lo que tienes para mí. Perdóname, ayúdame. Y hermanos, el Señor, escúchenme, los va a acompañar en el proceso porque Él es así. Él no es hombre, Él no nos disciplina. Hermanos, ¿a cuántos les pegaron cuando eran niños? No, a mí nunca me pegaron, hermanos. Me oyera mi tía, ¿verdad? Hermanos, mi tía era tremenda, mi tía es tan famosa. Mi tía, hermanos, explíquenme cómo es que le daban a uno y le decían, no llore.
O sea, explícame, Daniel, vos que sos psicólogo, ¿cómo le decís a un niño, te voy a dar, y no llore? ¿Cómo es eso? Y si llora, te voy a dar más, me decía mi tía. Para que llores de verdad, dan ganas de decirle, estoy llorando de verdad. Me duele, estoy llorando de verdad. Dios es todo lo contrario. Dios, hermanos, lo azota, dice una versión. Lo azota por amor. Qué palabra tan tremenda, dice, para que no seáis bastardos. Nos castiga, nos hace llorar, hermanos. ¿Lo ha hecho llorar Dios a ustedes? ¿Les ha quebrantado alguna vez el Señor? Y entonces, hermanos, al final del quebrantamiento o en medio del quebrantamiento, Él me consuela. Hermanos, yo he llorado porque Dios a veces me da algo bueno en medio de una disciplina. Mi tía no era así, hermanos. Mi mamá menos. Mi mamá me dejaba allí llorando por horas y yo era dramático para llorar, hermanos. De esos niños que parece que se están ahogando cuando lloran. Y es sílaba, suspiro, sílaba, suspiro. Es que a mí así era yo. Y mi mamá y mi tía era como, quédate ahí. Y dice la palabra, nuestros padres lo hacían a la manera que ellos consideraban. Lo lindo de esto es que Dios no es así. Él nos hace dar fruto de justicia después de la disciplina. Nos ama, hermanos. Dios no es resentido. Él no es resentido. Yo peco, vengo, claro, con humildad, como David, con quebrantamiento de corazón. ¿Por qué? Porque al corazón humillado el Señor no lo desprecia, hermanos. Sin embargo, Él resiste a los altivos. Y ahí no hay donde perderse, ¿verdad, Héctor? Ahí es así. Ahí, hermanos, Dios resiste a los altivos. Entonces, el requisito, y Él no es resentido, Él no dice, hoy sí vení, ¿verdad? No, hermanos. Bendito Dios por eso. Gracias, Señor, por ser así con nosotros. Y Santiago 3:3, hermanos, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Estoy mal? ¿Leyendo algo mal? Perdone, gracias, 3:13, sí, gracias. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tampoco hay donde extraviarse, ¿verdad? Si nosotros somos lo primero, no. Si somos lo segundo, sí. ¿Qué era lo primero, hermanos? Contenciosos, celosos. ¿Verdad que no somos celosos, hermanos? No, yo no soy. Hermanas, hermanos, no debemos ser celosos. Alguno dijo, pero que no me den motivos. Hermanos, hermanas, celos amargos, dice Santiago. Explíquenme eso, hermanos. ¿Cómo es eso? Y contención, ¿qué es contención? Pleitos. ¿Cuántos pleitistas? ¿Cuántos pleitistas? No, nadie, ¿verdad? Yo sabía que nadie, hermanos. Los felicito. ¿Mentirosos? No, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Porque esto, dice la palabra, no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal. Estoy muy emocionado con esa palabra, hermano. Sino terrenal. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más?
Sin embargo, todo lo contrario a eso es el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Maridos, comportémonos a la altura con nuestras esposas. Esposas, compórtense a la altura del varón perfecto de Cristo, lo más que podamos, hombres y mujeres. Por eso, hermanos queridos, los matrimonios de las iglesias están en crisis. No hay forma, hermanos, solo tomando decisiones. Solamente tomando decisiones. ¿Cuántos seminarios de matrimonio, verdad? Muy lindos, como avivar el fuego, como animar la llama, como esto, como lo otro, aquello. Está bien, todo está muy bien. Pero yo puedo ir a 300 seminarios en cruceros, en el extranjero, hermano, en el campo, me lo puede dar el doctor James Dobson de Enfoque a la Familia, me puede dar quien sea el seminario. Si yo no tomo decisiones, mejor me hubieran invitado a comer con ese pisto, porque son caros. Si el hombre, si la mujer no toman, y más profundo todavía, determinaciones, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre decisión y determinación? Bueno, la diferencia entre decisión y determinación es que decidí inscribirme en el gimnasio. Es una buena decisión, ¿verdad? Ahora tengo que tomar la determinación de ir al gimnasio, hermanos. Si solo paso enfrente del gimnasio y digo, me inscribí en el gimnasio, voy a venir al gimnasio. Y al siguiente día, salí tarde, pero ya me inscribí en el gimnasio. Tomé una buena decisión. Ya me inscribí. Y llegué a octubre, pasando por en enero me inscribí. Determinaciones, hermano. No puedo, Abraham. Sí puede, hermano. ¿Por qué puede? Porque ahí se hace vida y ahí sí cabe Filipenses 4:13. Ahí sí cabe. Aquí sí, cuando me humillo, cuando me arrepiento, cuando trato, cuando tomo la decisión, cuando decido perdonar, entonces el Espíritu Santo actúa. Mientras tanto, no. Cuando decido amar, cuando decido seguir adelante, cuando decido, hermanos, cuando tomo la decisión de congregarme, cuando tomo la decisión de ofrendar, cuando tomo la decisión de ayudar, de ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, entonces ahí cabe lo que Pablo decía. Y todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él me fortalece. La palabra dice, me fortalezco en Jesucristo y en el poder ¿de quién? De su fuerza. El poder del Señor se perfecciona ¿dónde? En mis talentos, hermanos. En mi debilidad. Qué lindo, ¿verdad? Cuando yo reconozco que soy débil, cuando entiendo que solo no puedo. Bueno, hermanos, verso 12, el título dice, para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este es el último versículo ya de este día, hermanos. Dice Pablo, lo que me ha pasado ha sido para redundar. ¿Qué significa eso? Para beneficio del Evangelio. Iglesia, lo bueno por lo general ayuda mucho a que todo esté bien, ¿verdad? Lo bueno ayuda a que todo esté bien. Y lo no tan bueno, ¿qué hacen nosotros? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? O mejor dicho, ¿qué beneficios hemos obtenido para nosotros de lo malo que hemos pasado? ¿Hemos obtenido algún beneficio de lo malo que hemos pasado? Es que si no hemos obtenido ningún beneficio de lo malo que hemos pasado, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Volvemos. Cuando yo me equivoco, reconozco. Y usted tiene que extraer, hermanos, un aprendizaje del error,
de la falta que cometió, del pecado, de la mala decisión. Por ejemplo, bueno, no quiero ser profundo, hermanos, porque hay tantos ejemplos que puedo tomar. Pero cada uno ahí en su corazón piense en algo en lo que se equivocó. ¿Cómo? Si yo no obtengo algo bueno, si yo no logro tomar algo bueno de lo que me pasó, o un aprendizaje. El aprendizaje siempre es algo bueno, hermanos. Les decía, cada uno ahí donde está, piense en algo, y algo que quizá esté atravesando ahora, o que ya pasó, que ya hubo paz de eso, que de ese hoyo ya salió, vaya, que esa tormenta ya pasó, metafóricamente hablando. Ahora piense en qué beneficio obtuvo de esto. Yo pienso en mí. Año 2010, crisis, pecado, exposición pública. Ok, ya pasó. ¿Qué beneficios obtuve yo de eso? Estoy pensando, yo solo me respondo. Ahora bien, la pregunta más profunda. ¿Y el Evangelio de Jesucristo, qué beneficios obtuvo de lo bueno o malo que yo viví? ¿Qué beneficios obtuvo el Evangelio? ¿Por qué? Pablo dice, yo estoy preso ahora. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, yo estoy preso. Pero que yo esté preso, dice Pablo, ha sido de beneficio ¿para qué? Para el Evangelio. Todo se trata de Cristo, ni siquiera de nosotros. Se trata de Cristo. Esa prueba, ese error, cuando ya salgo, cuando Dios ya me saca a flote, gracias Señor, yo he aprendido esto. Ahora, ¿qué beneficios obtiene el Evangelio de lo que yo pasé? Fíjense bien lo que dice Pablo en el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué? Patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para que lo tengamos más claro. Escuchen la Traducción Viviente lo que dice. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, hermanos, que cuando Pablo y Silas estuvieron en Filipos, en el calabozo más profundo, fue una tragedia, ¿recuerdan? Golpes, sangre, hambre, pero después ¿qué hubo? Cántico. ¿Y se quedó ahí? No, ¿verdad? ¿Qué hubo después? Un terremoto. ¿Qué pasó? Que les quebró las cadenas a Pablo y Silas y también a los demás presos. Y entonces, ¿quién sale ahí? Hay un actor de reparto ahí que surge. ¿Quién es? El carcelero. ¿Qué dice el carcelero? Voy a agarrar la espada para suicidarme, porque lo que aquí ha de haber pasado es que todos se fueron de la cárcel. Y Pablo le dice, hey, brother, tranquilo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces dice el hombre, ¿qué? ¿No se han ido? No, aquí estamos todos, tú tranquilo. Y entonces surge aquel versículo famoso, ¿verdad? Señores, pregunta el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene el versículo evangelístico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero se lleva a Pablo y a Silas a su casa, les curan las heridas, le dan de comer, pasan un momento ahí y regresan a la cárcel. Entonces, ¿qué beneficio obtuvo el Evangelio de la cárcel de Pablo y Silas? Un alma que se salvó. Ahora, pues gracias, una familia que se salvó. Ahora la pregunta es, ¿qué beneficio obtuve yo de lo malo que pasé, de mis consecuencias, de mis pruebas? ¿Qué beneficio obtuve yo? Número 1 y número 2, ¿qué beneficio obtuvo la iglesia, el Evangelio, la gente de lo que yo viví? Esas ya son profundidades, hermanos. Eso es más profundo que la Deep Web. Porque cuando yo ya no pienso solamente en mí,
A ver, ¿qué beneficio obtuve yo? Ah, sí, ya no soy el mismo. Ah, sí, yo. Obtuve un carro nuevo. Ah, sí, cambié de casa. Ah, sí, yo. Está bien, muy bien. Pero no se trata de ti. Se trata del Evangelio. ¿Qué beneficios obtuviste? ¿Qué beneficio obtuvo tu vecino, tu hermano, tu primo, tu esposo, la iglesia de esa situación? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hay tanta profundidad en la palabra? Y hermanos, termino con esto, se lee a un Pablo firme. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes. ¿Qué significa patentes, hermanos? Del latín patens se utiliza generalmente como adjetivo para significar claro, manifiesto, evidente. Entonces Pablo dice, mis encarcelamientos se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio el juzgado, hermanos. Y a todos los demás, o sea, toda la gente ha visto que estoy encarcelado por causa de Cristo. Y el Evangelio ha obtenido beneficios de mi encarcelamiento. Su cónyuge puede obtener un beneficio de su error. Su hijo, su hija, su papá, su mamá, la iglesia. De eso se trata, hermanos queridos. Vamos a seguir, si el Señor lo permite, hermanos, con este capítulo 1 de Filipenses. Si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Ya están en el canal de YouTube de la iglesia la primera y la segunda parte, si la gustan oír. Y esta va a estar esta semana subida en YouTube, primero Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé la respuesta que cada uno necesita a su propia pregunta. Y que el Espíritu Santo nos llene cada vez más y más para estar conectados con el Señor. Padre, gracias te damos.